En mitad del banquete de bodas más lujoso de Valencia, mi propio hijo se acercó a mi mesa del rincón, me puso una llave en la mano y me susurró al oído que saliera a preparar el coche porque el suegro necesitaba sus maletas, presentándome ante toda la alta sociedad como su chofer privado. Sentí cómo la sangre se me congelaba en las venas, pero no por vergüenza, sino por la fría certeza de que el plan que había construido en silencio durante los últimos 3 meses estaba a punto de ejecutarse con una precisión matemática. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Julián Alarcón Vega, tengo 64 años de edad y durante más de 3 décadas trabajé sin descanso como supervisor industrial en una fábrica de cemento en las afueras de Buñol. Toda mi vida se definió por el esfuerzo físico, las jornadas interminables bajo el polvo grisáceo de la planta y la firme convicción de que un padre debe ser el pilar inquebrantable de su hogar. Mi esposa falleció cuando nuestro único hijo, Gonzalo Alarcón Ruiz, tenía apenas 11 años, y desde ese doloroso instante me prometí a mí mismo que a ese muchacho jamás le faltaría absolutamente nada, incluso si eso significaba que yo tuviera que doblar mis turnos y privarme de cualquier descanso o lujo personal. Gonzalo creció entre mis mimos y mi constante protección. Logró licenciarse como arquitecto a los 26 años, una carrera costosa que pagué euro a euro, sudando cada céntimo bajo el calor sofocante de las calderas industriales. Sin embargo, a medida que el éxito profesional y las amistades de alta cuna comenzaron a rodearlo, noté cómo una sutil pero dolorosa barrera se levantaba entre nosotros. Mis manos ásperas, agrietadas por el trabajo rudo, y mi vestimenta sencilla de jubilado parecían incomodarle cuando nos encontrábamos en algún lugar público de la ciudad. El punto de inflexión comenzó hace exactamente 2 años y 4 meses, cuando Gonzalo inició una relación sentimental con Patricia Gil Navarro, una joven de 27 años perteneciente a una de las familias más influyentes del sector hortofrutícola de la región. La madre de la joven, Amparo Navarro Domínguez, una empresaria de 53 años acostumbrada a tratar a las personas según el saldo de sus cuentas bancarias, dejó claro desde el primer encuentro que su única hija merecía una boda de ensueño y un estilo de vida que estuviera a la altura de su apellido. Fue en ese entorno de falsas apariencias donde Gonzalo comenzó a transformarse en un extraño para mí. Las llamadas telefónicas que antes duraban minutos se convirtieron en monosílabos apresurados. Las invitaciones a comer a mi modesta casa de Buñol desaparecieron por completo. Mi hijo se avergonzaba de su origen humilde, de mi acento de pueblo y de mi humilde trayectoria laboral. Él quería encajar a toda costa en ese mundo de trajes a medida, cócteles sofisticados y conversaciones vacías sobre inversiones inmobiliarias. El golpe definitivo, el que destrozó mi fe pero despertó al estratega que llevaba dentro, ocurrió 3 meses antes de este banquete. Al acudir a mi sucursal bancaria habitual para revisar los rendimientos de la cuenta de ahorros que mantuve activa durante 35 años, descubrí con horror que el saldo estaba prácticamente en cero. Gonzalo, quien figuraba como cotitular con derecho a firma desde sus años universitarios para emergencias médicas, había retirado de manera sistemática y silenciosa la suma exacta de 124.500 euros. Cuando mi asesor financiero de toda la vida me mostró los extractos bancarios con las firmas digitales de Gonzalo, sentí una opresión física en el pecho, un dolor agudo que me dificultó la respiración por varios minutos. Mi propio hijo me había despojado del sustento de mi vejez, el dinero que debía garantizar mi tranquilidad médica y personal durante los años que me quedaban de vida. Lo más doloroso no fue el dinero en sí, sino descubrir que esos fondos habían sido desviados para realizar los pagos de la reserva del hotel de lujo, el catering de alta cocina y la entrada de un piso señorial en la Gran Vía de Valencia. Todo para sostener la gran mentira de que él era un joven arquitecto próspero y de familia acaudalada ante los ojos de Amparo Navarro. En lugar de reaccionar con gritos, llamadas desesperadas o reproches inútiles
que solo habrían servido para que Gonzalo ocultara mejor sus huellas, decidí aplicar la disciplina mental que adquirí durante mis años de supervisor industrial. En la fábrica, cuando una máquina de toneladas de peso fallaba, el peor error era golpearla con desesperación. Lo correcto era analizar el plano, encontrar el engranaje defectuoso y actuar con precisión quirúrgica en el momento oportuno. Fui a visitar a mi amigo de la infancia, Fernando Ruiz Gómez, un respetado abogado de 65 años, especializado en derecho civil y fraudes financieros. Al examinar los documentos, Fernando no solo confirmó la retirada de los fondos mediante la cotitularidad, sino algo legalmente mucho más grave. Gonzalo había falsificado mi firma personal para constituirme como avalista solidario en el contrato de compraventa del piso de lujo que pretendía habitar con Patricia tras la boda. Mi hijo no solo me había robado, sino que pretendía dejarme atado a una deuda millonaria de por vida, mientras yo envejecía en la más absoluta miseria. Julián, esto no es solo una traición familiar, esto es un delito de falsedad documental y estafa de dimensiones penales muy serias, me dijo Fernando con tono sombrío aquella tarde en su despacho de la calle Colón, mientras la luz mortecina del atardecer se filtraba por las persianas de madera. Si actuamos ahora podemos detenerlo, pero si quieres recuperar hasta el último euro y darle una lección que jamás olvide, debemos movernos con absoluta frialdad. Tienes que actuar como si no supieras nada hasta que todas las pruebas estén certificadas por el juzgado. Durante las semanas siguientes, me convertí en un actor consumado dentro de mi propia vida. Soporté las visitas esporádicas de Gonzalo, quien venía a mi casa solo para pedirme que firmara autorizaciones menores o para recordarme de forma despectiva que, debido al protocolo riguroso del evento, yo no podría ocupar un lugar en la mesa principal junto a la familia de la novia. Papá, entiende que la familia de Patricia es muy refinada y el ambiente será muy selecto. No quiero que te sientas incómodo entre empresarios y políticos que hablan de temas que tú no dominas, me había dicho con una sonrisa condescendiente durante una cena rápida donde ni siquiera se dignó a probar la comida que le había preparado. No te preocupes, hijo, yo solo quiero que seas feliz y que todo salga exactamente como lo has planeado, le respondí mirándolo fijamente, ocultando la profunda decepción que me desgarraba el alma, pero sabiendo que cada uno de sus movimientos ya estaba siendo registrado por el equipo de investigación que Fernando había contratado para documentar el desvío de los fondos. El plan judicial avanzó en el más absoluto de los silencios. Mientras Gonzalo coordinaba con los floristas, los músicos y los encargados del banquete, en el exclusivo Club de Encuentro de Valencia, Fernando y yo presentábamos una querella formal por falsedad en documento mercantil y estafa ante el Juzgado de Instrucción de Guardia. Conseguimos que los peritos calígrafos judiciales confirmaran la falsificación de mi firma en menos de 20 días, un logro que requirió un esfuerzo extraordinario y la presentación de decenas de contratos antiguos que yo conservaba de la fábrica de cemento con mi firma original. La estrategia estaba diseñada para cerrarse sobre él como una trampa de acero el viernes previo a la boda. Ese día, exactamente a las 13:40 de la tarde, un juez de primera instancia firmó el decreto de embargo preventivo de todas las cuentas bancarias a nombre de Gonzalo, así como la paralización de la transmisión de la propiedad del piso de la Gran Vía debido a la falsedad del aval. El joven arquitecto, obnubilado por los preparativos finales, las pruebas de traje y las atenciones de su futura suegra, no se percató de que su burbuja financiera se había evaporado por completo apenas 24 horas antes de subir al altar. Ahora de vuelta al presente de este sábado caluroso, me encontraba sentado en la mesa 24, la más cercana a la puerta de servicio, donde el ruido de la vajilla de los camareros y el olor a desinfectante industrial de la cocina inundaban el ambiente. Llevaba puesto un traje gris oscuro que compré hace 15 años para la jubilación de un compañero de trabajo, un traje limpio, pero visiblemente desgastado en los codos y con un corte que denotaba el paso del tiempo. A unos metros de mí, la opulencia del salón era casi obscena.
Grandes lámparas de cristal de Bohemia colgaban del techo, iluminando las mesas decoradas con rosas blancas importadas y vajilla con bordes de oro. Los 300 invitados reían, brindaban con vinos caros de bodegas exclusivas y felicitaban a la feliz pareja. Gonzalo lucía impecable en un chaqué hecho a medida que costó más de 4.000 euros, pagado, por supuesto, con el dinero de mi jubilación. A su lado, Patricia sonreía con la suficiencia de quien se sabe el centro del universo, mientras su madre, Amparo, vigilaba con mirada altiva que cada detalle del protocolo se cumpliera a la perfección. Cuando Amparo se acercó a mi mesa del rincón hace unos minutos, lo hizo con la barbilla en alto y un tono de voz que pretendía ser amable, pero que goteaba un desprecio absoluto. «Hombre, Julián, qué bueno que estés aquí en el rincón para no entorpecer el paso de los fotógrafos. Gonzalo me ha dicho que has sido muy considerado al traernos a los tíos de Castellón en tu coche. Es un gran detalle de tu parte actuar como el chofer de la familia en un día tan importante. Así nos ahorramos el servicio externo de transporte». «No hay de qué, señora Navarro. Para mí es un verdadero honor estar exactamente donde debo estar en este día tan especial», le respondí con una ligera inclinación de cabeza, manteniendo las manos firmes sobre mis rodillas para ocultar la tensión muscular que acumulaba mi cuerpo. Gonzalo observó la escena desde la distancia con una mezcla de alivio y frialdad. Al ver que yo no generaba ningún tipo de altercado ni reclamaba mi lugar legítimo como padre del novio, se sintió completamente seguro de su victoria. Su plan de ocultar al viejo obrero de Buñol, para consolidar su entrada triunfal en la burguesía valenciana, había funcionado a la perfección. Él creía haber comprado mi silencio con mis propios ahorros, asumiendo que mi amor de padre me obligaría a soportar cualquier humillación con tal de no perjudicar su gran día de boda. Lo que mi hijo ignoraba por completo en ese preciso instante de gloria efímera, mientras los camareros comenzaban a descorchar las botellas de champán francés para los discursos oficiales, era que la soga legal ya estaba alrededor de su cuello y que el micrófono que pronto tomaría para dar las gracias a los selectos invitados se convertiría en el escenario de su propia ruina pública. La tormenta que había preparado durante 90 días en la más absoluta oscuridad estaba a punto de desatarse sobre aquel salón de cristal, y yo solo esperaba el momento exacto para ponerme de pie. El tintineo constante de los cubiertos de plata contra los platos de porcelana de Sajonia resonaba en mis oídos como una burla rítmica mientras contemplaba el reloj de pared del salón que marcaba exactamente las 17:15 de la tarde. Un camarero de chaqueta blanca impecable se detuvo junto a mi mesa del rincón para retirar mi plato de solomillo ibérico, el cual apenas había tocado, dejando en su lugar una copa vacía de cristal fino que reflejaba la luz dorada del techo. Desde mi posición periférica, justo al lado de la puerta que conducía al pasillo de los aseos de caballeros, el panorama de la celebración era completo, una perfecta coreografía de hipocresía social donde mi presencia molestaba como una mancha de grasa sobre un lienzo inmaculado. «Oye, tú, acércate un momento», me llamó una voz chillona desde la mesa contigua, interrumpiendo el flujo de los brindis cercanos. Era un hombre de unos 50 años, vestido con un traje de sastre de 3 piezas de color azul marino, que me hacía señas con un dedo enjollado con un anillo de oro macizo. «Trae una botella de agua mineral con gas de la barra, y asegúrate de que esté bien fría, que este calor del este es insoportable». «Por supuesto, caballero. Ahora mismo se la traigo», respondí con suavidad, poniéndome de pie sin prisa, manteniendo la cabeza ligeramente gacha para cumplir con el papel que mi hijo me había asignado ante toda aquella gente. Caminé hacia la barra principal de caoba, cruzando el salón con pasos medidos, sintiendo el roce de las miradas de desprecio de varios invitados que se apartaban sutilmente al notar mi traje gris viejo de corte anticuado. Mientras esperaba que el barman me entregara la botella de agua, mis ojos se fijaron en la mesa presidencial, donde Gonzalo reía a mandíbula batiente junto a su flamante suegra, Amparo Navarro Domínguez. Recordé entonces, con una nitidez casi dolorosa, el primer indicio real de que la ambición había podrido el alma de mi hijo. Un detalle que en su momento
quise justificar como el simple estrés de un joven profesional que intenta abrirse camino en un entorno competitivo. Ocurrió 14 meses atrás, un jueves de octubre a las 19:30, cuando me presenté sin avisar en su moderno estudio de arquitectura en el centro de Valencia para llevarle un tupper con el guiso de carne que tanto le gustaba desde niño. Al entrar a la recepción de paredes de microcemento y luces LED de diseño, escuché su voz proveniente del despacho del fondo, discutiendo acaloradamente con su socia. «Es que no lo entiendes, Nuria», decía Gonzalo con un tono de fastidio que nunca antes le había escuchado. «La constructora de la familia de Patricia no trabaja con gente común. Si ven que mi padre es un simple jubilado del metal que vive en un pueblo de mala muerte, no me darán la dirección de las obras del nuevo residencial en la costa. Tengo que proyectar una imagen de solvencia, de herencia familiar, de clase. No puedo permitir que un viejo de pueblo con las uñas sucias arruine mi mayor oportunidad de negocio». En aquel instante, me quedé paralizado en el umbral, con el recipiente de comida caliente entre las manos, sintiendo cómo un frío repentino me calaba hasta los huesos. No entré al despacho. Dejé el tupper sobre el mostrador de recepción. Le dije a la secretaria que había surgido un imprevisto y me marché en silencio, conduciendo de regreso a Buñol bajo una lluvia fina que empañaba el parabrisas de mi viejo coche. Esa noche fue la primera vez en mi vida que no pude conciliar el sueño, atormentado por la sospecha de que el hijo por el que me había deslomado durante 35 años en la fábrica de cemento me consideraba una vergüenza para sus aspiraciones de grandeza. Acepté la botella de agua que el barman me tendió sobre el mostrador de madera y regresé sobre mis pasos para entregársela al invitado del traje azul, quien ni siquiera se dignó a mirarme a los ojos al recibirla, arrojando una moneda de 2 euros sobre la mesa, como si yo fuera un mendigo que buscaba propina. Recogí la moneda de metal con parsimonia, la deslicé en el bolsillo de mi pantalón y regresé a mi silla del rincón, donde el aire acondicionado soplaba de manera directa sobre mi cuello, provocándome un ligero escalofrío. Las dudas de aquella noche de lluvia se convirtieron en certezas absolutas 3 meses antes de la boda, cuando decidí verificar el estado de mis cuentas bancarias para realizar el pago anual de la contribución urbana de mi vivienda. Recuerdo que la temperatura ambiental era asfixiante, típica de un mediodía de julio en Valencia, cuando entré en la sucursal del Banco de Valencia en la plaza del ayuntamiento. La oficina estaba casi vacía, con el zumbido constante de los equipos informáticos y el olor a papel de oficina archivado que siempre me resultaba familiar. «Señor Alarcón, por favor, acompáñeme a mi despacho un momento», me dijo con rostro serio don Vicente Gil Díaz, el director de la sucursal y conocido mío de toda la vida por haber gestionado las nóminas de la fábrica de cemento. Nos sentamos en las sillas de piel sintética negra de su oficina privada, donde la luz de la calle entraba filtrada por unas lamas verticales de color gris. Don Vicente suspiró profundamente, ajustándose las gafas de montura metálica antes de girar la pantalla de su ordenador hacia mí, mostrándome un listado detallado de transacciones que hacía que mis ojos no pudieran dar crédito a lo que veían. «Julián, esto es sumamente delicado», comenzó diciendo con voz baja, casi en un susurro, para evitar que los empleados de fuera escucharan. «Desde el pasado mes de mayo, se han venido realizando retiradas de efectivo en cajeros automáticos de la Gran Vía y transferencias directas a una cuenta de una constructora por importes muy elevados. Todas las operaciones se han realizado utilizando la firma autorizada de tu hijo Gonzalo en la cuenta conjunta que mantenéis. La suma total asciende a 124.500 euros, dejando el saldo actual en apenas 760 euros con 14 céntimos. «No puede ser, Vicente», balbucé, sintiendo que la garganta se me cerraba por completo y que un sudor frío me empapaba la frente. «Ese dinero es el fondo de mi jubilación, el seguro de vida de mi casa. Gonzalo sabe perfectamente que ese dinero no se toca salvo una emergencia extrema de salud. Hay algo peor, mi querido amigo», continuó Vicente, mostrándome un documento escaneado en la pantalla de su ordenador
que mostraba un contrato de aval para un préstamo hipotecario de 350.000 euros para un ático en la zona residencial más exclusiva de la ciudad. Aquí figura tu firma como avalista solidario de la operación. Se presentó hace 6 semanas en nuestra sucursal de la calle Colón. Al ver la firma, los compañeros de esa oficina la dieron por buena al coincidir aparentemente con la que tenemos registrada en el sistema de la cuenta conjunta. Miré fijamente la imagen digital de la firma. Los trazos eran parecidos, pero el bucle final de la letra A tenía una inclinación que yo jamás realizaba al firmar mis documentos oficiales. Gonzalo, con la frialdad de un delincuente profesional, había copiado mi firma de mis antiguos contratos laborales que guardaba en el cajón de mi despacho de Buñol, usando mis propios datos para atarme a una deuda que me obligaría a vender mi propia casa si él dejaba de pagar una sola mensualidad del ático de lujo donde pensaba residir con Patricia. La humillación del dinero robado se convirtió entonces en un abismo de traición absoluta. Aquella misma tarde, tras salir del banco con una copia física de todos los extractos bancarios guardados en un sobre de papel marrón, me dirigí al despacho de mi amigo Fernando Ruiz Gómez, sabiendo que cada paso que daba, a partir de ese momento, debía ser calculado con la precisión de un engranaje industrial. No podía permitirme el lujo de derrumbarme emocionalmente. La supervivencia de mi propia dignidad dependía de mi capacidad para mantener la cabeza fría ante el monstruo que yo mismo había criado y alimentado. De regreso en el presente del salón de banquetes, el maestro de ceremonias golpeó ligeramente su copa con una cuchara de plata para llamar la atención de todos los presentes, anunciando que el banquete oficial de bodas llegaba a su fin y que daría comienzo el tradicional momento de los discursos familiares. Observé a mi hijo Gonzalo acomodarse el nudo del chaqué de seda con gesto triunfante, mientras su suegra Amparo se ponía en pie para dirigirse hacia el atril donde estaba colocado el micrófono inalámbrico de alta fidelidad. La música de fondo bajó de intensidad, hasta quedar reducida a un murmullo de violines casi imperceptible. La tensión en el ambiente comenzó a elevarse, al menos para mí, que conocía perfectamente los documentos que en ese mismo instante descansaban en el interior de la cartera de cuero negro que mi amigo Fernando sostenía fuera del recinto del banquete, esperando únicamente mi señal telefónica para actuar de forma definitiva. Queridos amigos, familia y distinguidos miembros de la comunidad empresarial de Valencia, comenzó diciendo Amparo con su voz estridente, amplificada por los altavoces instalados en las esquinas del salón de banquetes, mientras clavaba su mirada despectiva en la mesa del rincón donde yo me encontraba sentado. Hoy es un día de inmensa alegría, no solo por la unión de mi querida hija Patricia con este brillante joven arquitecto que es Gonzalo, sino porque hemos demostrado que la clase, la educación y el esfuerzo compartido pueden construir un futuro dorado para nuestra familia, sin importar los orígenes sencillos que algunos intenten ocultar. Un aplauso generalizado interrumpió su discurso, con varios invitados poniéndose en pie para brindar en dirección a la mesa presidencial. Gonzalo sonreía con una satisfacción desbordante. Levantando su copa de champán francés de 80 euros, la botella hacia los suegros, completamente ajeno al hecho de que su teléfono móvil, guardado en el bolsillo interior de su chaqueta de diseño, acababa de vibrar 2 veces seguidas con un par de mensajes urgentes del servicio de alertas de su entidad financiera, mensajes que decidió ignorar para no romper el protocolo de la ceremonia. Firma aquí, Julián, y autorízame a solicitar el levantamiento de la reserva bancaria de todas las cuentas vinculadas a tu nombre de forma inmediata, me ordenó Fernando Ruiz Gómez, mientras golpeaba rítmicamente con el reverso de su bolígrafo el borde de su escritorio de madera de roble. En aquel despacho situado en la tercera planta de un edificio señorial de la calle Colón, con el aroma a papel viejo, café recién hecho y el zumbido lejano del tráfico de Valencia de fondo, mi vieja vida de confianza ciega comenzó a transformarse en un detallado tablero de ajedrez. Miré el documento impreso sobre el papel timbrado, tomé el bolígrafo con mis dedos endurecidos por décadas de trabajo fabril y estampé mi firma con una firmeza que no sabía que aún poseía.
Fernando se ajustó las gafas de lectura, examinó mi firma y la comparó con la rúbrica del aval que Gonzalo había presentado en la entidad financiera para la adquisición de su ático de la Gran Vía. La diferencia era sutil para un ojo inexperto, pero evidente para quienes conocíamos el valor de los detalles. El trazo de mi letra inicial era ascendente y firme, mientras que la falsificación de mi hijo mostraba un temblor casi imperceptible en la curva de la vocal, un rasgo típico de quien copia con prisas y con la culpa mordiéndole los talones. Aquella falsificación pretendía obligarme a pagar una hipoteca ajena de 350.000 euros si las cosas salían mal en su nuevo y sofisticado estilo de vida. Para documentar cada paso del desfalco con una precisión incontestable ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, Fernando me aconsejó contratar los servicios de un profesional de la investigación privada. Fue así como conocí a Roberto Torres Ramos, un expolicía de 49 años de edad, de mirada cansada pero astucia afilada, quien lideraba una pequeña agencia de detectives en las inmediaciones de la Estación del Norte. Roberto se encargó de rastrear el destino exacto de cada uno de los 124.000 euros que Gonzalo había sustraído de nuestra cuenta conjunta. Los resultados de su investigación, presentados en una carpeta de cuero azul que recibí 3 semanas después, detallaron que mi hijo no había utilizado el dinero para realizar inversiones en su estudio de arquitectura, como falsamente me había sugerido en nuestras escasas conversaciones de café. El primer pago, por un importe exacto de 45.000 euros, se había transferido de manera directa a la sociedad promotora inmobiliaria Nuevo Hogar S.A., como fianza para asegurar el piso señorial. El segundo desembolso relevante, que ascendía a 52.000 euros, fue directo a las arcas de la prestigiosa empresa Banquetes y Eventos Realeza S.L. para costear el alquiler del salón de cristal y el menú exclusivo que los invitados estaban saboreando en este preciso momento de mi silenciosa espera. El resto del capital se había diluido en la compra de trajes de diseño, la reserva de billetes de avión en primera clase y el alquiler de coches deportivos para impresionar a los socios de su suegra, Amparo. Tu hijo ha jugado muy fuerte, Julián, pero ha cometido el error clásico de los principiantes: creer que el dinero en una cuenta bancaria compartida borra el rastro de la procedencia de los fondos cuando hay una falsificación de documentos de por medio, me explicó Roberto Torres una tarde lluviosa de noviembre, en una cafetería discreta de la Avenida del Reino de Valencia, mientras me entregaba las fotografías certificadas de Gonzalo saliendo de la notaría con los documentos falsos bajo el brazo. Durante ese proceso de acumulación de pruebas, viví bajo una presión psicológica constante que amenazó con desmoronar mi fachada de padre sumiso en más de una ocasión. El momento de mayor peligro ocurrió el jueves, 12 de octubre de 2023, a las 11 de la mañana. Me encontraba en la cocina de mi casa en Buñol, con los informes de la investigación de Roberto extendidos sobre la mesa de madera, analizando los extractos de las transferencias fraudulentas que Gonzalo había realizado entre los meses de junio y agosto. De repente, el sonido del motor de un coche deportivo en el camino de entrada me sobresaltó. Era Gonzalo, que venía sin avisar para recoger unas viejas escrituras de propiedad que yo guardaba en el archivo del sótano. El pánico se apoderó de mí por unos segundos al escuchar sus pasos rápidos aproximándose a la puerta principal. Con las manos temblorosas por la adrenalina, recogí las carpetas de investigación, los extractos bancarios y las fotografías periciales, deslizándolos apresuradamente debajo de la vieja bandeja metálica del horno de gas, justo un instante antes de que la llave girara en la cerradura y mi hijo irrumpiera en la cocina con su habitual aire de superioridad. «¿Qué haces con el horno encendido a estas horas, papá? Huele a gas por toda la casa», me preguntó Gonzalo con el ceño fruncido, mientras paseaba su mirada inquisitiva por la encimera vacía y luego se fijaba en mi rostro pálido y en el sudor que perlaba mi frente. «Estaba limpiando las rejillas con un producto fuerte, hijo. Ya sabes que a mí me gusta mantener las cosas en orden», respondí tratando de modular mi voz para que no delatara el violento latido de mi corazón.
Me apoyé en el borde del fregadero para ocultar el leve temblor de mis manos. Gonzalo me observó con una mezcla de desdén y sospecha durante unos segundos que me parecieron una eternidad. Se acercó al horno, amagó con abrir la puerta para comprobar el olor, pero el sonido de una llamada en su costoso teléfono móvil lo distrajo en el último momento. Era su novia Patricia, reclamando su presencia para una prueba de mantelería en el salón de bodas. Mi hijo resopló con fastidio, se dio la vuelta sin decir palabra y abandonó la casa a toda prisa, dejándome a solas con el eco de sus pasos y la terrible certeza de que un solo descuido de mi parte podría arruinar el trabajo de meses. A partir de ese día, extremé las precauciones. Mantuve todas las copias de los documentos de la demanda en el despacho de Fernando y me limité a realizar visitas semanales a su oficina para firmar las declaraciones juradas necesarias. El engranaje de la justicia en España puede resultar lento, pero cuando se presentan pruebas periciales caligráficas contundentes y extractos bancarios certificados, la maquinaria se vuelve implacable. La jueza Clara María Delgado, del Juzgado de Instrucción de Valencia, asumió el caso con una seriedad ejemplar, emitiendo las órdenes correspondientes de manera discreta para evitar que Gonzalo sospechara y liquidara los activos antes del juicio. Mientras tanto, en las reuniones familiares previas al enlace, yo continuaba soportando las indirectas humillantes de Amparo Navarro Domínguez, quien se complacía en recalcar la diferencia de clases sociales entre su linaje empresarial y mi humilde jubilación de supervisor industrial. En una cena celebrada en un restaurante de la playa de la Malvarrosa, Amparo comentó en voz alta ante 10 comensales que el éxito de Gonzalo se debía exclusivamente a su capacidad para distanciarse del ambiente rústico de su infancia. Yo escuché aquellas palabras mientras cortaba mi carne en silencio, mirando de reojo a mi hijo, quien asentía con la cabeza mientras bebía un vino de reserva que yo mismo había financiado sin saberlo con mis ahorros robados. De regreso al presente del salón de banquetes de la boda, el discurso de Amparo continuaba bajo las luces doradas, arrancando risas cómplices y aplausos entre los invitados de la alta sociedad. Yo seguía inmóvil en mi silla de la mesa 24, sintiendo el peso del sobre con los documentos legales que Fernando Ruiz me había confirmado que ya estaban listos para ser entregados de forma oficial en el momento que yo lo decidiera. El teléfono móvil que llevaba en el bolsillo interior de mi vieja chaqueta volvió a vibrar con suavidad. Al deslizar la pantalla de manera discreta por debajo del mantel de la mesa, leí el mensaje de texto que Fernando acababa de enviarme desde el vestíbulo exterior del recinto del banquete de bodas. La orden judicial ya ha sido notificada al registro civil de la propiedad y las cuentas de Gonzalo están bloqueadas desde las 15 horas de ayer viernes. El banco ya ha ejecutado la retención de los fondos. Todo está listo para el golpe final. Solo necesito que me des luz verde para entrar al salón. Lancé una mirada hacia la mesa presidencial, donde Gonzalo conversaba animadamente con el padre de la novia, ajeno a la catástrofe que se cernía sobre su cabeza. En ese preciso instante, vi cómo el rostro de mi hijo cambiaba drásticamente de expresión al recibir una notificación en la pantalla de su propio dispositivo móvil. Sus ojos se abrieron con sorpresa, y un rictus de nerviosismo apareció en la comisura de sus labios al intentar realizar una transacción de urgencia desde su terminal telefónica. Gonzalo miró hacia los lados con desesperación, buscando una explicación a lo que sus ojos veían en la pantalla, y su mirada nerviosa comenzó a recorrer el salón hasta detenerse, por fin, en mi mesa del rincón. «Tráeme el coche a la puerta de inmediato, Julián, que mi madre se está agobiando con el aire acondicionado y necesita que saquemos su abrigo de piel del maletero», me ordenó Gonzalo, plantándose frente a mi mesa con el rostro congestionado por un rubor que intentaba ocultar tras una sonrisa forzada. Sus dedos, adornados con la alianza matrimonial de oro recién estrenada, tamborileaban con nerviosismo sobre el borde de mi mantel de hilo. Se inclinó hacia mí lo suficiente para que los invitados de las mesas contiguas no escucharan, pero su voz destilaba una urgencia desesperada que no encajaba con la altanería que había mostrado durante toda la jornada en el salón de banquetes.
Por supuesto, Gonzalo, dame un par de minutos para ir al aparcamiento exterior por las llaves, le respondí, levantándome de la silla con la calma de quien domina los tiempos de una obra de ingeniería compleja. Al ponerme de pie, mi viejo traje gris acusó la tirantez de mis hombros cansados, pero mantuve la columna recta, sosteniendo la mirada de mi hijo hasta que él tuvo que desviarla hacia su teléfono móvil, que sostenía con un temblor casi imperceptible en la mano derecha. Pude ver de reojo el destello rojo de una aplicación bancaria en su pantalla táctil, mostrando un mensaje de advertencia en letras mayúsculas que intentaba deslizar fuera de mi vista con un rápido movimiento del pulgar. Gonzalo exhaló un suspiro entrecortado, se dio la vuelta de manera brusca y regresó hacia la mesa presidencial con pasos rápidos y descompuestos, tropezando levemente con la esquina de una jardinera de cristal que decoraba el pasillo central del recinto. Caminé hacia la salida del salón, esquivando a un par de camareros que transportaban bandejas metálicas cargadas con copas de champán y sorbetes de limón para el postre. El contraste entre el interior climatizado del club de encuentro y el aire bochornoso del exterior de la ciudad de Valencia me golpeó el rostro al cruzar las puertas automáticas de cristal. El olor a asfalto recalentado por el sol de la tarde y el murmullo de los motores de los coches de lujo estacionados en doble fila creaban una atmósfera pesada, casi asfixiante, que encajaba perfectamente con la tensión que crecía en mi pecho. Me dirigí hacia el área sombreada por una pérgola de hormigón donde descansaban los vehículos de los invitados más distinguidos. Allí, junto a un reluciente coche familiar de color azul marino, se encontraba mi amigo y abogado Fernando Ruiz Gómez, vistiendo un traje oscuro impecable pero sin corbata, simulando ser un invitado tardío que disfrutaba del aire fresco de la tarde valenciana mientras repasaba unas notas impresas en su tableta digital. «¿Cómo va el ambiente ahí dentro, Julián?», me preguntó Fernando en voz baja, sin levantar la vista de su pantalla para no llamar la atención del vigilante de seguridad privado que patrullaba las inmediaciones del aparcamiento con paso lento. «Gonzalo ya ha recibido la primera señal del banco», respondí, apoyándome contra la carrocería del vehículo mientras sacaba las llaves del bolsillo de mi pantalón. «Ha venido a buscarme con la excusa de buscar el abrigo de su suegra, pero tenía los ojos desencajados y las manos le temblaban como a un colegial sorprendido en una travesura. Ha intentado acceder a su banca digital y se ha encontrado con el muro de piedra de la orden judicial. Es lo normal», comentó Fernando con una media sonrisa de satisfacción técnica, guardando el dispositivo en el interior de su maletín de cuero negro. El juzgado de instrucción notificó la orden de retención de saldos y el bloqueo preventivo de las cuentas corrientes vinculadas a su nombre el viernes a las 15 horas. Los sistemas informáticos del banco centralizan estas operaciones de forma automática durante la madrugada del sábado. A estas horas, tu querido hijo no puede transferir ni un solo euro ni utilizar las tarjetas de crédito corporativas que usaba para pagar los lujos de su nueva familia. Su saldo real es de 0 euros con 14 céntimos. ¿Y el piso de la Gran Vía?, quise saber, sintiendo que un nudo de preocupación todavía persistía en mi estómago, a pesar de la solidez del plan legal que habíamos estructurado durante meses de silencio. La anotación preventiva de querella por falsedad documental ya ha quedado registrada en el registro de la propiedad número 3 de Valencia, me aseguró Fernando, dándome una palmada firme en el hombro para infundirme confianza. El promotor de la inmobiliaria Nuevo Hogar S.A. recibió el requerimiento judicial a primera hora de esta mañana. Cuando Gonzalo intente formalizar la entrega de las llaves el próximo lunes, se encontrará con que el contrato de compraventa está suspendido de manera cautelar por orden de la jueza Clara María Delgado. Legalmente, Gonzalo no tiene casa, no tiene fondos operativos y su aval falso ha sido anulado por completo. Le di las gracias a Fernando con un leve movimiento de cabeza y me dirigí hacia el vehículo de mi hijo, un costoso coche de representación de color negro que había adquirido hacía apenas 6 meses mediante un contrato de arrendamiento financiero que, según las investigaciones del detective Roberto Torres, también dependía de los ingresos mensuales que Gonzalo desviaba de mi cuenta de ahorros de toda la vida.
Al introducir la llave en la cerradura y abrir la puerta del conductor, el olor a cuero nuevo y a perfume de diseño me inundó las fosas nasales, provocándome una profunda sensación de rechazo al recordar el esfuerzo físico de mis años en la cementera de Buñol que habían financiado semejante despliegue de vanidad. Busqué el abrigo de bisón de Amparo Navarro Domínguez en el asiento trasero, lo coloqué sobre mi brazo izquierdo con cuidado y cerré la portezuela con un golpe seco que resonó en el silencio del aparcamiento. Mientras regresaba hacia el vestíbulo principal del club de encuentro, observé a través de los amplios ventanales acristalados cómo el banquete de bodas continuaba su curso ajeno a la tempestad que se aproximaba. Los invitados reían, algunos ya de pie conversando en pequeños grupos con copas en la mano, mientras los camareros retiraban las últimas bandejas de postres gourmet. Al entrar de nuevo al salón de banquetes, divisé a mi hijo Gonzalo de pie junto a la mesa presidencial, gesticulando de manera airosa ante su suegro, don Francisco Gil, quien lo escuchaba con el ceño fruncido mientras sostenía un puro sin encender entre los dedos de la mano izquierda. Gonzalo intentaba aparentar una normalidad absoluta, pero el sudor que brillaba en su frente, bajo la intensa luz de los focos del escenario, delataba el pánico interno que lo consumía al no comprender por qué todas sus tarjetas de crédito habían sido rechazadas por el terminal de cobro del propio salón de bodas cuando intentó realizar el pago complementario de las botellas de champán de reserva de la ceremonia. «Aquí tiene el abrigo de su madre, Gonzalo», le dije con voz neutra al acercarme a la mesa presidencial, extendiendo la prenda de bisón hacia él con la cabeza ligeramente inclinada. Amparo Navarro se volvió hacia mí, arrebatándome la prenda con un movimiento brusco de la mano, sin darme las gracias ni mirarme a los ojos, concentrada por completo en la discusión que mantenía su esposo con mi hijo, en voz baja pero tensa. «Es incomprensible, Gonzalo», decía don Francisco con tono severo, ajustándose el nudo de su corbata de seda italiana. «El gerente del establecimiento me acaba de comunicar en privado que el cargo de 52.000 euros correspondiente al último pago del banquete ha sido devuelto por tu entidad bancaria, por falta de fondos suficientes. Me has asegurado que tenías liquidez total para asumir esta parte del evento con los beneficios de tu estudio de arquitectura. No quiero pensar que nos has tomado el pelo ante toda la directiva de la Asociación Empresarial de Valencia. Le aseguro que debe tratarse de un error del sistema informático del Banco de Valencia, don Francisco», balbuceó Gonzalo, pasándose un pañuelo de hilo por el cuello de su camisa de sastre, que empezaba a empaparse de sudor frío. «He realizado transferencias mucho mayores esta misma semana, sin ningún tipo de contratiempo. Déjeme que lo solucione ahora mismo con una llamada personal al director de la sucursal de la Plaza del Ayuntamiento, don Vicente Gil». «Pues hazlo ya, porque el gerente del club no va a permitir que se inicie la barra libre y el baile de bodas hasta que el cargo esté debidamente autorizado en su terminal de pagos oficiales», sentenció Amparo Navarro con voz gélida, colocándose el abrigo sobre los hombros mientras miraba con desprecio las manos agrietadas que yo aún mantenía cruzadas por delante de mi viejo traje gris. Gonzalo se apartó del grupo con paso apresurado, dirigiéndose hacia el rincón más reservado del pasillo exterior para realizar la llamada telefónica que debía devolverle el control de su mentira. Yo lo seguí a una distancia prudencial, caminando despacio por la moqueta del salón para no levantar sospechas, sintiendo la vibración del teléfono en mi propio bolsillo que me advertía de que el momento del discurso de agradecimiento familiar estaba a punto de ser anunciado por el maestro de ceremonias de la boda. Desde mi posición junto a una columna de mármol del vestíbulo, escuché perfectamente la voz alterada de mi hijo al hablar por el teléfono móvil, discutiendo con el servicio de atención al cliente de urgencia de la entidad bancaria, ya que don Vicente Gil, lógicamente, no se encontraba en su oficina de la sucursal por ser sábado por la tarde. «Es imposible que mi cuenta esté bloqueada por orden judicial», exclamó Gonzalo en un susurro cargado de rabia contenida, apretando el auricular contra su oreja derecha mientras golpeaba con el pie el zócalo de madera de la pared del pasillo. «Debe haber un error con los datos del aval de mi vivienda de la Gran Vía de Valencia.
Yo soy el cotitular legítimo de la cuenta de ahorros compartida con mi padre, Julián Alarcón Vega, y tengo pleno derecho de disposición de esos fondos. ¿Quién ha presentado esa demanda de embargo preventivo? Exijo que me den el nombre completo del solicitante ahora mismo, antes de que emprenda acciones legales contra el propio banco por daños y perjuicios de reputación en este día tan señalado. El silencio que siguió a la respuesta del operador telefónico al otro lado de la línea fue absoluto. Vi cómo el cuerpo de mi hijo se tensaba por completo, perdiendo toda la rigidez de su postura de joven de alta sociedad. Su mano izquierda, que sostenía una copa vacía de cristal fino, comenzó a temblar de manera tan violenta que el cristal repiqueteó contra la hebilla de plata de su cinturón. Gonzalo bajó el teléfono móvil lentamente, con la mirada perdida en las baldosas de mármol del suelo del pasillo, mientras las palabras que acababa de escuchar en el auricular resonaban en su mente como una sentencia de muerte para su mundo de apariencias y mentiras doradas. Con un movimiento mecánico y el rostro completamente pálido, mi hijo se giró lentamente hacia el salón de banquetes, buscando mi figura entre la multitud de invitados que reían bajo las lámparas de cristal de Bohemia, sin saber que yo ya me encontraba de pie a escasos metros de él, esperando el instante justo para dar el paso definitivo hacia el centro de la escena. El sonido de 3 golpes secos y metálicos sobre el micrófono inalámbrico del escenario acalló de inmediato el murmullo de las conversaciones en el salón de banquetes. Don Francisco Gil, el padre de la novia, carraspeó con fuerza ante el pedestal de latón dorado, ajustándose los puños de la camisa mientras hacía una seña enérgica con la mano izquierda hacia el rincón del pasillo, donde Gonzalo y yo nos encontrábamos inmóviles bajo la luz halógena de las molduras del techo. La mirada del suegro era una mezcla de impaciencia contenida y severidad burguesa, una advertencia silenciosa de que el tiempo de las excusas informáticas se había agotado definitivamente ante la mirada expectante de los 300 invitados del club de encuentro. «Por favor, que todo el mundo preste atención un instante», anunció don Francisco con su voz profunda, amplificada de manera uniforme por las columnas de sonido acústico del gran salón de cristal. Antes de dar paso a la música y celebrar por todo lo alto esta unión, queremos escuchar unas palabras de alguien muy especial que nos ha acompañado hoy de una forma muy particular. Nuestro querido yerno, Gonzalo, nos ha insistido mucho en que hoy contamos con la humilde presencia de la persona que se ha encargado de toda la intendencia y el transporte familiar de este gran evento. Julián, sube al escenario, por favor, y dinos unas palabras como el chofer de confianza de la familia. Un murmullo de risas ahogadas y comentarios condescendientes recorrió las mesas de los invitados de la alta sociedad valenciana. Amparo Navarro Domínguez sonreía de medio lado, cruzando los brazos sobre su abrigo de bisón con un gesto de soberbia infinita, mientras Patricia acomodaba el encaje blanco de su vestido de novia, con un aire de total desinterés por la suerte del viejo empleado que se disponía a subir las escaleras de madera barnizada. Gonzalo, de pie junto a la columna de mármol del vestíbulo, respiraba de manera entrecortada, con los ojos fijos en mí, debatiéndose entre la necesidad desesperada de impedir que yo me acercara al micrófono y el pánico absoluto a desatar un escándalo público que confirmara las sospechas financieras de sus suegros. Comencé a caminar con pasos lentos pero firmes, cruzando el pasillo central del salón de banquetes, bajo el brillo de las lámparas de cristal de Bohemia que proyectaban destellos sobre la tela desgastada de mi vieja chaqueta gris de jubilado. Mis zapatos de cuero negro, limpios pero carentes del brillo charolado de los calzados de diseño que me rodeaban, resonaban sobre la tarima de madera con una cadencia constante que imitaba el ritmo de los antiguos motores de la fábrica de cemento de Buñol. Al pasar junto a la mesa presidencial, sentí la mirada despectiva de varios socios de la constructora familiar de la novia, quienes apartaban sutilmente sus copas de champán francés de 80 euros, la botella, para evitar cualquier contacto físico con mis manos agrietadas por el trabajo industrial de toda una vida de esfuerzo. Subí los 3 escalones del escenario sin prisa, manteniendo la espalda recta y la cabeza erguida.
una postura que no encajaba con la imagen del sirviente sumiso y derrotado que Gonzalo había intentado proyectar ante su nueva y adinerada familia política. Al llegar al atril del Latón Dorado, don Francisco me entregó el micrófono con una palmadita condescendiente en el hombro, una palmadita que pretendía escenificar una falsa generosidad patronal ante los fotógrafos de la prensa social de la provincia que preparaban sus cámaras réflex para inmortalizar el momento del brindis definitivo. «Adelante, Julián, no seas tímido ante tanta gente importante», me susurró don Francisco con un tono de voz que pretendía ser benévolo, pero que goteaba un desprecio absoluto por mi condición obrera. «Dinos unas breves palabras de felicitación para los novios antes de que te retires a preparar el vehículo para los tíos de Castellón». Tomé el micrófono con la mano derecha, sintiendo el tacto frío del metal texturizado y la ligera vibración del acoplamiento acústico del equipo de sonido de alta fidelidad del club. Miré al frente, barriendo con la mirada las 300 cabezas de los invitados que aguardaban con impaciencia el final de la interrupción para dar inicio a la barra libre del banquete de bodas. Luego, clavé mis ojos directamente en el rostro de mi hijo Gonzalo, quien se había deslizado lentamente hacia la base del escenario, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqué de seda italiana de 4.000 euros y la frente empapada por un sudor frío que reflejaba la intensa luz de los focos de la sala de cristal. La respiración de Gonzalo era tan sonora que casi podía escucharla desde mi posición en el escenario, una respiración de animal acorralado que sabe que la red se está cerrando sobre su cabeza, pero que aún confía en que la devoción ciega de su viejo padre lo salvará del desastre final. Su mirada imploraba un último favor, una última mentira que le permitiera sostener el castillo de naipes de su mentira de joven arquitecto próspero y de familia acaudalada ante los ojos escrutadores de la familia de Patricia. Acerqué el micrófono a mis labios, permitiendo que el silencio se instalara de manera gradual en el gran salón de banquetes. Un silencio espeso y cargado de expectación que apagó por completo el murmullo de la vajilla de porcelana de Sajonia de las mesas vecinas. Las luces doradas de la sala parecieron concentrarse sobre mí, destacando cada una de las arrugas de mi rostro cansado y la firmeza inquebrantable de mi mirada de supervisor industrial jubilado de 64 años de edad. «Yo pagué todo. No tenéis nada», pronuncié con voz clara, pausada y perfectamente modulada, haciendo que las 6 palabras resonaran en cada rincón del salón de banquetes del club de encuentro con la contundencia de un martillo de demolición industrial sobre una placa de cemento fresco. La reacción inicial de la audiencia fue de una absoluta y gélida perplejidad. El silencio que siguió a mis palabras fue tan denso que el zumbido constante del sistema de climatización central de la sala pareció convertirse en un estruendo ensordecedor para todos los presentes. Don Francisco Gil frunció el ceño con violencia, dando un paso adelante en el escenario, mientras intentaba descifrar el significado exacto de mi afirmación pública ante los ojos atónitos de sus socios de la constructora. «¿De qué demonios estás hablando, Julián?», me preguntó don Francisco en voz baja, pero con un tono que pretendía recuperar la autoridad perdida sobre el escenario del club. «¿Qué clase de broma de mal gusto es esta en mitad de la celebración de la boda de mi hija? Te hemos pedido unas palabras de agradecimiento por tus servicios de transporte, no un delirio sin sentido delante de toda la junta directiva de la Asociación Empresarial de Valencia». «No es ninguna broma, don Francisco», respondí de inmediato, manteniendo el micrófono a la distancia justa de mi boca para que mi voz no perdiera ni un ápice de la firmeza técnica que utilizaba al coordinar los turnos de la planta industrial de Buñol. Cada céntimo de este banquete de lujo de 52.000 euros, cada euro de la fianza del ático señorial de 350.000 euros en la Gran Vía de Valencia, y cada detalle del traje de seda italiana de 4.000 euros que viste mi hijo Gonzalo en este momento, ha salido de la cuenta de ahorros que mantuve activa durante 35 años en la sucursal del Banco de Valencia, en la plaza del Ayuntamiento. Un murmullo ensordecedor de incredulidad y sorpresa estalló de inmediato entre las mesas del salón de banquetes,
con varios invitados poniéndose de pie para intentar escuchar mejor la confrontación que se estaba desarrollando en directo en el escenario principal del evento. Amparo Navarro Domínguez se puso en pie de un salto, dejando caer su bolso de mano de piel de diseño sobre el mantel de hilo de la mesa presidencial, mientras su rostro se desencajaba por la rabia y el desconcierto más absoluto ante las palabras del jubilado del metal. «Gonzalo, ¿qué significa esta locura de este viejo de pueblo?», exclamó Amparo con su voz chillona, señalándome con un dedo tembloroso por la indignación mientras buscaba la figura de mi hijo entre la multitud que rodeaba el escenario de madera del salón de cristal. «Diles a todos que este hombre está desvariando por la bebida o por los celos de ver tu éxito profesional en la gran ciudad. No podemos permitir que un chofer de alquiler arruine la reputación de nuestra familia ante los invitados más selectos de la provincia en este día de bodas». Gonzalo intentó subir las escaleras del escenario de manera atropellada, tropezando con el primer peldaño debido al nerviosismo que atenazaba sus piernas cansadas por la tensión acumulada durante las últimas horas de la tarde de verano. Al llegar al nivel de la tarima, su rostro presentaba un color pálido, casi grisáceo, y sus ojos se paseaban de manera desesperada entre la figura de su suegro, la indignación de su esposa Patricia, que ya comenzaba a derramar lágrimas de humillación sobre su vestido de novia, y la frialdad imperturbable de mi mirada, que lo observaba desde la distancia de la verdad revelada ante toda la alta sociedad de Valencia. «Papá, por favor, baja del escenario ahora mismo y hablemos de esto en privado en el aparcamiento exterior», me suplicó Gonzalo en un susurro desesperado, intentando arrebatarme el micrófono con un movimiento rápido de la mano derecha que yo detuve con un simple y firme desvío de mi antebrazo izquierdo, un movimiento defensivo que aprendí durante mis años de juventud en las fábricas de cemento del Este. «Estás cometiendo un error terrible que nos va a destruir a los dos de por vida. Te lo daré todo, te devolveré cada euro con intereses de los beneficios de mi estudio de arquitectura, pero no sigas hablando delante de toda esta gente que no comprende nuestros problemas familiares de Buñol. El único error que cometí en mi vida, Gonzalo, fue creer que el esfuerzo físico de un padre obrero bastaría para enseñarte el valor de la honestidad y de la dignidad personal», le respondí con voz clara, permitiendo que el micrófono recogiera cada una de mis palabras para que resonaran con total nitidez en los altavoces de la sala de cristal del salón de banquetes. «Pero ya es tarde para los silencios cómplices que tanto te han beneficiado para construir tu farsa de joven triunfador de alta cuna». Deslicé la mano derecha hacia el interior de mi vieja chaqueta gris, buscando el sobre de papel marrón que contenía las pruebas físicas del fraude financiero y la falsificación de firma que Fernando Ruiz Gómez me había entregado en el aparcamiento exterior apenas unos minutos antes del estallido del banquete. Gonzalo observó el movimiento de mi brazo con una mezcla de horror y desespero absoluto, intuyendo que el contenido de ese sobre representaba el final definitivo de su matrimonio de conveniencia, de sus proyectos inmobiliarios con la constructora de su suegro Francisco y de su libertad personal ante los tribunales de justicia de la provincia. En ese preciso instante de máxima tensión, vi cómo la puerta de acceso de los camareros del pasillo lateral del salón de banquetes se abría de par en par, permitiendo la entrada de dos personas vestidas con trajes oscuros de corte institucional que caminaban con paso firme y decidido, en dirección directa hacia el escenario de la boda, captando de inmediato la atención de los invitados que se encontraban en las mesas más cercanas al pasillo de servicio. El crujido seco de las suelas de goma de los dos agentes judiciales sobre el parqué de roble del escenario cortó la respiración colectiva de los 300 invitados que observaban la escena con los ojos desorbitados. Vestían chaquetas oscuras cruzadas, con las credenciales del Ministerio de Justicia visibles en sus solapas izquierdas, y sostenían carpetas rígidas de color azul oscuro con el escudo oficial del Estado. Al llegar a la altura de la mesa presidencial, el más alto de ellos, un hombre de unos 50 años con bigote canoso y mirada burocrática, se detuvo frente a mi hijo Gonzalo
ignorando los sollozos de Patricia, que amenazaban con transformarse en una crisis nerviosa en mitad del banquete de bodas. ¿Es usted don Gonzalo Alarcón Ruiz, de 28 años de edad, con documento nacional de identidad, número 48.756.412? Preguntó el agente, con una voz desprovista de cualquier tipo de emoción, una voz que rebotó en los altavoces de la sala de cristal con una frialdad técnica que hizo que el suegro, don Francisco Gil, diera un paso atrás de manera mecánica. Sí, soy yo, pero este no es el momento ni el lugar para ningún trámite burocrático de sus oficinas, respondió Gonzalo, con un hilo de voz, intentando inútilmente recuperar la prestancia de su chaqué de seda, mientras buscaba con la mirada algún apoyo entre los socios de la constructora de su suegro, quienes en ese instante ya fingían mirar hacia el suelo para no verse involucrados en el inminente desastre legal. Estamos en mitad de mi banquete de bodas. Por el amor de Dios, les exijo que abandonen este recinto privado de inmediato y que se dirijan el lunes a mi despacho profesional en el centro de la ciudad para cualquier notificación que tengan pendiente. No habrá visitas el lunes, don Gonzalo, replicó el agente judicial, abriendo la carpeta de cuero azul y extrayendo un documento con el sello húmedo del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia. Venimos por orden expresa de la magistrada Clara María Delgado. Queda usted formalmente notificado de la apertura de diligencias previas por un presunto delito de falsedad en documento mercantil, estafa agravada y uso fraudulento de firma ajena. Asimismo, le hago entrega del auto judicial de embargo preventivo de sus cuentas bancarias corrientes y de la paralización cautelar de la transmisión de la propiedad del inmueble situado en el número 12 de la Gran Vía, debido a la nulidad del aval solidario que usted presentó utilizando los datos de su padre, don Julián Alarcón Vega. Un grito sordo de espanto escapó de la garganta de Amparo Navarro Domínguez, quien se vio obligada a apoyarse en el respaldo de una silla de la mesa de honor para no perder el equilibrio. El rostro de la suegra pasó del rojo de la indignación a un blanco cadavérico, mientras sus dedos enjollados apretaban la tela de su abrigo de bisón con tanta fuerza que las costuras parecieron crujir bajo la tensión acumulada del escándalo social más grande que la burguesía valenciana recordaría en décadas de historia. Falsificación de firma, estafa a su propio padre, exclamó Amparo con voz temblorosa, volviéndose hacia su hija Patricia con los ojos desencajados por el pánico de ver el linaje familiar arrastrado por el barro de un juzgado penal. Patricia, dime que esto no es verdad. Dime que este desgraciado de pueblo no nos ha metido en su miseria de estafas y de deudas de fábrica. Toda nuestra reputación ante los clientes de la constructora está en juego en este salón de cristal. Patricia no respondió con palabras. Se limitó a mirar las manos temblorosas de Gonzalo, que no podían sostener el documento que el agente judicial le acababa de entregar en mano de manera formal y protocolaria. La novia dio 2 pasos hacia atrás, apartándose de mi hijo como si estuviera frente a un enfermo contagioso, mientras las lágrimas de rabia y de vergüenza arruinaban el costoso maquillaje de boda que tanto tiempo había tardado en preparar antes de la ceremonia del mediodía. Extraje del sobre de papel marrón los folios impresos que contenían las copias certificadas de los extractos bancarios del Banco de Valencia con las transferencias fraudulentas de 124.500 euros, los informes del perito calígrafo judicial y las fotografías tomadas por el detective Roberto Torres Ramos en el portal del ático de la Gran Vía. Con movimientos pausados y ceremoniales, los fui distribuyendo sobre la mesa presidencial, justo al lado de las copas de champán medio vacías y del gran centro de rosas blancas importadas que decoraba el salón de banquetes del club de encuentro. Aquí tienen las pruebas del éxito profesional que tanto admiraban en mi hijo, señores de la familia Gil, dije con voz clara, permitiendo que mi acento rústico de Buñol llenara el espacio con la dignidad de un obrero que jamás en su vida había tenido que ocultarse de la ley para ganar el pan de su familia. Aquí están las transferencias con las que Gonzalo pagó la reserva de este salón de cristal por valor de 52.000 euros, utilizando cada céntimo que ahorré durante 35 años en la cementera.
un dinero que estaba destinado a cubrir los gastos médicos y las necesidades de mi jubilación. Y aquí tienen el contrato de aval falsificado, donde mi hijo pretendía condenarme a pagar una deuda de 350.000 euros si su estudio de arquitectura no lograba mantener el ritmo de su mentira de gran señor. Don Francisco Gil se acercó a la mesa, tomó las hojas con manos torpes y las repasó con una mirada meticulosa de empresario acostumbrado a detectar el fraude en los balances de cuentas de sus empresas de construcción. Al ver las copias certificadas del juzgado y las firmas peritadas, el suegro soltó un bufido de desprecio infinito, arrojando los papeles sobre la cubitera de plata del champán con un gesto que sellaba de por vida el destino de Gonzalo dentro de aquella selecta dinastía familiar. «Estás acabado, muchacho», sentenció don Francisco Gil, mirando a Gonzalo de arriba abajo con una repugnancia que cortaba el aire como un cuchillo de carnicero. «No solo eres un estafador de baja estofa que le roba a su propio padre los ahorros de toda una vida de trabajo obrero, sino que eres un estúpido sin el menor sentido de la estrategia empresarial. Pensabas utilizarnos como pantalla para tus delitos y vivir a costa de nuestra reputación en el sector hortofrutícola. A partir de este preciso segundo, mi hija Patricia no tiene ningún vínculo contigo, y nuestros abogados se encargarán de solicitar la anulación inmediata de este matrimonio de mentira por vicio de consentimiento ante el juzgado correspondiente». «No, por favor, don Francisco, escúcheme un instante», suplicó Gonzalo cayendo de rodillas sobre el parqué de madera del escenario en un intento desesperado de sujetar los pantalones del suegro, que se apartó de un puntapié seco que resonó en el silencio del salón de banquetes. «Todo lo hice por amor a Patricia, para estar a la altura de su familia y demostrar que podía darles la vida que merecían. Iba a devolver cada euro de la cuenta de mi padre en cuanto cerráramos el primer contrato importante con la constructora de la costa valenciana. No te atrevas a usar el nombre de mi hija para justificar tu codicia de trepador de pueblo, infeliz», le espetó Amparo Navarro con una ira que deformaba sus facciones sofisticadas por el botox y las cremas de diseño. «Eres un fraude de pies a cabeza, un miserable que da vergüenza ajena. Guardias, lleven a este delincuente fuera de nuestra vista antes de que llamemos a la Policía Nacional para que lo saquen esposado por la puerta principal de este club». Los invitados de las mesas contiguas comenzaron a susurrar de manera ruidosa, con algunos de ellos sacando discretamente sus dispositivos móviles para registrar en formato de video el colapso del imperio de cartón piedra de mi hijo Gonzalo, ignorando las miradas de reproche de los agentes judiciales que custodiaban el escenario de la boda. La farsa social de Gonzalo se había desmoronado ante los ojos de las 300 personas más influyentes de la provincia, dejando al descubierto la profunda debilidad moral de un joven que había preferido el desprecio a su propio padre antes que la honestidad de sus raíces humildes de Buñol. Yo di 2 pasos hacia atrás en el escenario, dejando el micrófono sobre la mesa presidencial de madera barnizada, sintiendo cómo un enorme peso que había llevado sobre mis hombros cansados de supervisor industrial se desvanecía por completo bajo las luces doradas de la sala de cristal. No sentía alegría por la ruina de mi hijo, porque ver al muchacho que crié solo desde los 11 años de rodillas y llorando de desespero en el suelo de un salón elegante, era un dolor que ningún padre desearía experimentar en su vida. Pero sí sentía la profunda paz de la dignidad recuperada ante la ley y ante los hombres. Me di la vuelta para caminar hacia la salida de servicio, pero al bajar el primer escalón de la tarima, la voz del abogado Fernando Ruiz Gómez me detuvo desde el pasillo central, donde se abría paso entre los invitados con rostro serio y una expresión que no presagiaba nada bueno. Sostenía en su mano derecha un pliego de folios con un sello de color rojo brillante que no pertenecía a los documentos del juzgado que ya habíamos tramitado el viernes anterior, un papel timbrado de la agencia tributaria que mostraba un requerimiento urgente con la mención de carácter reservado y prioritario de investigación fiscal especial. El crujido estridente de las páginas del requerimiento de la agencia tributaria que Fernando Ruiz Gómez sacó de su portafolios de piel negra atrajo instantáneamente las miradas de los presentes más cercanos.
Los bordes del papel, impresos con marcas oficiales del fisco español, y un distintivo color rojo de carácter prioritario, relucieron bajo el foco del escenario que aún seguía encendido sobre la humillada figura de Gonzalo. Fernando no esperó a que el murmullo de los 300 comensales descendiera, sino que se aproximó directamente a la mesa presidencial con paso firme, mostrando una firmeza jurídica que dominaba el espacio con absoluta prestancia. «Toma esto, Gonzalo, porque no es algo que puedas aplazar para la próxima semana en tu despacho de arquitectura», anunció Fernando, depositando el pliego administrativo sobre el mantel justo enfrente del desolado novio. «No solo te enfrentas a la denuncia penal por falsedad documental y estafa agravada que tu padre ha interpuesto mediante el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia. Este requerimiento de investigación fiscal especial acaba de ser emitido debido a las transferencias de capital injustificadas que realizaste desde la cuenta conjunta con tu padre hacia las cuentas puente de tu constructora durante el pasado ejercicio fiscal, operaciones que el banco reportó de forma obligatoria al superar los límites permitidos sin declarar». Gonzalo contempló el papel timbrado con el escudo de la agencia tributaria como si tuviera ante sus ojos un artefacto que fuera a estallar de un momento a otro. Su mano derecha, con la alianza de matrimonio reluciendo bajo la luz dorada del club de encuentro, intentó inútilmente apartar el folio con un gesto tembloroso de su índice, pero su suegro, don Francisco Gil, se adelantó con rapidez, arrebatándole el escrito para devorarlo con los ojos llenos de una rabia que amenazaba con derivar en un colapso cardíaco en mitad de la sala de cristal. «¿Infracciones graves contra el fisco por desvío de capital no declarado?», bramó don Francisco Gil, golpeando con el reverso de su mano el texto oficial de la Hacienda española. «Esto supera cualquier límite admisible de decencia. Gonzalo, no solo has robado la jubilación de tu padre para aparentar una vida de lujos con mi hija Patricia. Has introducido fondos de dudosa procedencia en la contabilidad que pretendías vincular con los proyectos de nuestra promotora inmobiliaria de la costa. Esto podría habernos arrastrado a nosotros a una auditoría gubernamental destructiva por complicidad indirecta de blanqueo de capitales». Amparo Navarro Domínguez soltó un bufido de desprecio infinito, apartando a su hija Patricia hacia los laterales del gran salón de cristal del club para evitar que los fotógrafos de la prensa local, que seguían observando el escándalo desde las inmediaciones de la entrada de servicio, tomaran una sola captura de su hija junto al hombre que ya consideraban un criminal confeso. El vestido de novia de Patricia, con su encaje importado y su larga cola de raso, se arrastró de manera desordenada por el suelo de parqué mientras su madre la obligaba a abandonar el recinto sin mirar atrás ni una sola vez en dirección al escenario de la boda. «Eres un monstruo de codicia y falsedad, Gonzalo», gritó Amparo con una mezcla de furia y desespero social mientras conducía a su hija hacia las puertas traseras del edificio de la calle Colón. «Has arruinado el día más importante de la vida de mi hija con tus estafas de baja estofa. Toda Valencia se enterará el lunes de que no eres más que un farsante de pueblo que usó la firma de un obrero jubilado para comprar su ropa de diseño. Nuestros abogados no tendrán piedad contigo ante el tribunal de familia». Gonzalo permaneció de rodillas sobre el suelo de madera barnizada, con el pelo desordenado y el cuello del chaqué de seda desabrochado de mala manera, pareciendo un espectro de lo que hacía apenas una hora era la viva imagen de la suficiencia y la vanidad burguesa. Al ver que ninguno de los socios de la constructora, ni de los amigos influyentes que tanto le palmeaban la espalda durante el cóctel de bienvenida, se dignaba a ofrecerle una mano para levantarse, clavó su mirada inyectada en sangre en mis viejos zapatos de cuero negro, buscando una compasión que mi sentido del deber ya no podía otorgarle. «Papá, diles que retiren esa denuncia mercantil. Te lo ruego por la memoria de mi madre», balbuceó Gonzalo en un susurro desesperado que la ausencia de micrófono ya no permitía difundir al resto del salón de banquetes, pero que Fernando y yo escuchamos con perfecta nitidez desde nuestra posición en la tarima de madera. «Si me denuncian ante la agencia tributaria y el Juzgado Penal de Valencia, mi carrera como arquitecto se acabará antes de empezar.
Me revocarán la licencia colegial del sector, no podré firmar ningún proyecto inmobiliario y terminaré en una celda de prisión de la provincia sin un solo euro para pagar mi defensa jurídica. Tú no puedes hacerme esto después de todo lo que nos esforzamos por salir de Buñol. El único que ha destruido tu carrera y tu futuro en esta ciudad has sido tú con tu soberbia desmedida, Gonzalo. Le respondí con una voz baja pero firme, una voz que no contenía rastros de resentimiento personal, sino la fría resolución de un supervisor industrial que constata el colapso irreparable de una estructura defectuosa. Durante 3 meses esperé a que tuvieras un solo gesto de decencia, un solo instante de arrepentimiento donde vinieras a mi casa de Buñol a explicarme por qué tu cuenta conjunta estaba vacía. En lugar de eso, preferiste obligarme a sentar en la mesa del rincón para no incomodar la vista de tus suegros ricos, presentándome ante ellos como tu chofer privado mientras vestías un traje comprado con el sudor de mis jornadas de doble turno bajo el polvo de la cementera. Giré sobre mis talones, dejando a mi hijo Gonzalo con la cabeza hundida entre las manos sobre el parqué de roble, mientras los 2 agentes judiciales daban inicio a la cumplimentación oficial del acta de notificación penal y embargo preventivo de las pertenencias que el joven arquitecto llevaba consigo en el recinto del banquete de bodas. Fernando Ruiz Gómez caminó a mi lado con paso lento, protegiendo con su brazo mi hombro derecho, mientras nos abríamos paso a través del mar de murmullos de los 300 invitados que se apartaban a nuestro paso, con una mezcla de asombro y de respeto tardío por la figura del obrero jubilado que acababa de desmantelar la farsa más grande del año. El aire caluroso de la tarde de Valencia nos recibió de nuevo al cruzar la salida de servicio del club de encuentro. El sonido lejano de los coches transitando por las avenidas de la ciudad y el olor a asfalto recalentado contrastaban de manera pacífica con el ambiente asfixiante de hipocresía que acabábamos de dejar atrás en el salón de cristal. El sol comenzaba a descender sobre el horizonte de la provincia, tiñendo las fachadas señoriales de la calle Colón de un tono anaranjado que me devolvió de inmediato una inmensa sensación de libertad personal que no recordaba haber sentido desde los tiempos de mi juventud en la fábrica de Buñol. Ha salido todo exactamente según el plan legal que diseñamos con el perito calígrafo, Julián, me comentó Fernando mientras buscaba las llaves de su coche familiar en el bolsillo de su chaqueta oscura de sastre. El lunes presentaremos formalmente la personación civil en el juzgado de instrucción número 4, para asegurar la restitución de los 124.500 euros que el seguro del Banco de Valencia ya ha retenido de manera cautelar tras la orden judicial del viernes. No tendrás que pagar ni un solo céntimo del aval falso de 350.000 euros del ático de la Gran Vía, pues la invalidez del documento es total y definitiva ante la ley de la propiedad. ¿Y el destino de Gonzalo, Fernando? ¿A qué se enfrenta legalmente a partir de este momento? Quise saber, sintiendo que a pesar de todo la sombra de mi paternidad herida todavía reclamaba una respuesta técnica sobre el porvenir del muchacho que vi crecer entre mis brazos. El panorama penal para él es sumamente complicado, Julián, respondió Fernando con tono serio mientras encendía el motor de su vehículo azul marino. La falsedad en documento mercantil con estafa, agravada por el parentesco familiar directo, contempla penas de prisión que van de los 2 a los 6 años de privación de libertad en el Código Penal de España. Al sumarse la investigación de la agencia tributaria por desvío de capitales no declarados, las multas económicas podrían triplicar el valor del dinero sustraído de tu cuenta de ahorros, obligándolo a liquidar su estudio de arquitectura del centro de la ciudad de manera inminente, para hacer frente a las deudas estatales y judiciales de la provincia. Me subí al asiento del copiloto del coche de Fernando, recostando la cabeza contra el respaldo de piel sintética, mientras observaba a través de la ventanilla lateral cómo el gran edificio del salón de banquetes quedaba atrás en la distancia de la tarde valenciana. El coche avanzó con paso constante hacia la autovía del Este, en dirección a mi tranquila casa de campo en las afueras de Buñol, el hogar sencillo de paredes de piedra y jardín de limoneros donde pasé los mejores momentos de mi vida
antes de que la ambición de mi hijo transformara nuestro vínculo familiar en un abismo de traición financiera y desprecio social. Llegamos a mi finca rural cuando la noche ya se había cerrado por completo sobre los campos de cultivo de la comarca del Este. El olor a tierra húmeda, a hojas de pino y a leña quemada que siempre caracterizaba el ambiente del pueblo, me inundó las fosas nasales al bajar del vehículo de Fernando, provocándome un hondo suspiro de paz que parecía limpiar cada rastro del escándalo social que había protagonizado apenas unas horas antes bajo las luces del escenario del club. Me despedí de Fernando con un abrazo sincero, de esos que solo los amigos de la infancia saben dar en los momentos de mayor turbulencia personal, y caminé por el sendero de grava que conducía a la puerta principal de mi casa de toda la vida. Al introducir la llave de hierro en la cerradura y encender la bombilla de luz cálida del recibidor, contemplé los muebles de madera sencilla, las fotografías antiguas de mi difunta esposa sobre la repisa de la chimenea de ladrillo, y el silencio reparador de un hogar que Gonzalo consideraba una vergüenza, pero que para mí representaba la base inamovible de mi verdadera dignidad humana. Me preparé una taza de café caliente. Me senté en mi mecedora de mimbre junto al ventanal, que miraba hacia el porche exterior de la finca, sintiendo el peso reconfortante del deber cumplido con la justicia y conmigo mismo. Sin embargo, justo cuando el reloj de pared de la cocina marcaba las 22:15 de la noche de sábado, un sonido fuerte y metálico proveniente del portón exterior de hierro de la entrada de vehículos me sobresaltó de inmediato. El sonido de unos faros de coche barriendo las paredes encaladas de mi salón me advirtió de la llegada de un visitante inesperado a mi propiedad de Buñol a esas horas intempestivas. Un vehículo que se detuvo con el motor encendido justo delante de mi verja rural. El motor diésel de un coche desconocido rateó frente a la verja metálica de mi finca rústica, proyectando dos haces de luz blanca y temblorosa que atravesaron las lamas de madera de mi ventana y dibujaron largas sombras chinescas en las paredes encaladas del salón. Apoyé mi taza de café caliente sobre la mesa auxiliar, escuchando el crujido de la grava bajo los neumáticos pesados de un vehículo que se detenía de golpe. Acto seguido, el sonido metálico de una puerta trasera al cerrarse con brusquedad rompió el silencio absoluto de la noche de Buñol, seguido por el lamento de unos pasos torpes que avanzaban con dificultad por el camino de tierra que conducía directamente hacia mi porche exterior. «Papá, papá, abre la puerta, por lo que más quieras, ayúdame», gritó una voz rota ahogada por el llanto y el desespero, una voz que reconocí al instante a pesar de la ronquera y el tono suplicante que nunca antes había escuchado en mi hijo Gonzalo. Me levanté del sillón de mimbre sin prisa. Tomé la linterna de mano que guardaba en el cajón del recibidor y caminé hacia la entrada principal con el corazón firme, desprovisto de la debilidad que en otros tiempos me habría hecho correr desbocado para proteger a mi único descendiente. Al abrir la puerta de madera maciza, la luz fría de la luna de Valencia iluminó la figura deshecha que se apoyaba contra la barandilla de hierro del porche. Gonzalo ya no vestía el impecable chaqué de seda italiana de 4.000 euros. La chaqueta de sastre colgaba descolorida sobre su hombro izquierdo. El chaleco de boda estaba cubierto de manchas de barro y la camisa de sastre aparecía completamente desabrochada, mostrando el pecho congestionado por un llanto compulsivo que no podía detener. «Un taxi te ha traído desde Valencia, Gonzalo», comenté con voz baja y pausada, observando cómo el vehículo blanco daba la vuelta en el camino rural para perderse de nuevo en la carretera comarcal de la provincia. «Parece que ya no dispones del coche de lujo que solías conducir para impresionar a tus nuevos socios comerciales». «Patricia me ha echado de la suite del hotel, papá», sollozó Gonzalo, dejándose caer de rodillas sobre las baldosas de piedra del porche, con las manos temblorosas aferradas a la parte baja de mis pantalones de pana gris de jubilado. Su padre ha llamado al servicio de seguridad privada del club para que me retiraran las pertenencias personales y las arrojaran a la calle. Las tarjetas de crédito están bloqueadas. No he podido pagar ni el trayecto del taxi. He tenido que entregarle mi reloj de diseño al conductor para que accediera a traerme hasta Buñol. No tengo a dónde ir, papá. Mis cuentas del estudio de arquitectura están congeladas por el juzgado
y el promotor inmobiliario me ha comunicado que el lunes cambiarán las cerraduras del piso de la Gran Vía por la falsedad del aval mercantil. Levántate de las rodillas, Gonzalo. Un hombre que decide falsificar la firma de su propio padre para usurpar los ahorros de su jubilación no debería rebajarse a llorar de esa manera en el suelo de una casa de campo que siempre consideró una vergüenza para su estatus social. Le ordené con un tono exento de ira, pero impregnado de una severidad que lo obligó a ponerse en pie a duras penas, apoyando su espalda cansada contra la pared encalada de la entrada. «Por favor, papá, retira la denuncia del juzgado de instrucción número 4», me suplicó, mirándome con unos ojos desencajados por el pánico de verse privado de su libertad personal y de su prestigio profesional en la ciudad. Si el lunes mis socios de la constructora de la costa ven la notificación judicial de estafa y falsedad documental en el boletín oficial, perderé todas las obras asignadas para el próximo año. Me van a inhabilitar del Colegio Oficial de Arquitectos, tendré que enfrentarme a una petición de cárcel de hasta 6 años, y la agencia tributaria embargará hasta el último de mis bienes personales para cubrir las sanciones del desvío de capitales no declarados. Tú eres mi padre, no puedes desear mi ruina absoluta por un simple error de dinero que estaba dispuesto a devolverte en cuanto tuviera liquidez. No fue un error de dinero, Gonzalo, fue una elección consciente de desprecio y de ambición desmedida. Le respondí mirándolo fijamente a los ojos, permitiendo que el silencio de la noche rural diera un peso insoportable a cada una de mis palabras de supervisor industrial de 64 años de edad. Robaste 124.500 euros que representaban cada hora de mi esfuerzo físico bajo el polvo y el ruido ensordecedor de las calderas de la fábrica de cemento de Buñol. Falsificaste mi firma para atarme a una deuda hipotecaria de 350.000 euros que me habría obligado a vender esta humilde casa donde nació tu madre si tu mentira de gran señor se hubiera derrumbado unos meses más tarde. Y lo peor de todo, Gonzalo, no fue el dinero en sí. Fue que decidiste ocultarme, tratarme como a un estorbo social ante tu nueva familia política, relegándome a una mesa del rincón para presentarme como tu chofer privado mientras vestías ropa comprada con mis propios ahorros de toda la vida. «Estaba cegado por la ambición de encajar en el mundo de Patricia, papá», exclamó mi hijo, cubriéndose el rostro con las manos mientras sus hombros se sacudían violentamente por un nuevo espasmo de llanto. Amparo Navarro siempre me hacía sentir menos, siempre me recordaba que yo era un joven de origen humilde, que no tenía el patrimonio de su familia. Quería demostrarles que era capaz de estar a su altura, que podía ser el arquitecto de éxito que ellos esperaban para su única hija. «Por favor, perdóname. No dejes que vaya a prisión por esto». El perdón es un proceso del alma que no tiene nada que ver con la impunidad ante la ley de los hombres, Gonzalo, sentencié con firmeza, dando un paso atrás hacia el interior del recibidor de mi casa, mientras sostenía con la mano izquierda el marco de la puerta de madera. La denuncia civil seguirá su curso en el juzgado de Valencia el próximo lunes a primera hora. Mi amigo y abogado Fernando Ruiz Gómez ya ha formalizado la personación para asegurar que el seguro del Banco de Valencia proceda a la devolución inmediata de cada euro de mi cuenta de ahorros, un proceso que concluirá con la subasta forzosa de tu estudio de arquitectura y de los pocos activos que aún conserves a tu nombre. Tendrás que asumir la responsabilidad penal de tus actos, responder ante la jueza Clara María Delgado por la falsedad del aval y liquidar cada una de las multas de la agencia tributaria mediante tu propio esfuerzo laboral, sin recurrir jamás a la firma de este viejo obrero que hoy dejas en paz. ¿Vas a dejarme en la calle de esta manera, papá? ¿Después de todo lo que pasamos juntos cuando mamá falleció?», me preguntó con un hilo de voz, mostrando un desamparo absoluto que por un instante amenazó con quebrar la coraza de mi resolución, pero la imagen de su sonrisa altiva mientras me ordenaba llevar el coche a la puerta del salón de bodas regresó a mi mente para recordarme que el verdadero amor de un padre consiste a veces en permitir que el hijo toque el fondo de su propio abismo para que aprenda a levantarse con honestidad. Esta casa siempre estará en el mismo sitio, Gonzalo, pero para entrar en ella
Primero tendrás que aprender a ganarte el pan con las manos limpias y la frente en alta, tal como lo hice yo durante 35 años de mi vida laboral, le respondí con suavidad. Ahora márchate. El camino de regreso al pueblo es largo, pero te servirá para reflexionar sobre el verdadero valor de la dignidad humana que decidiste vender por un puñado de apariencias vacías. Cerré la puerta de madera maciza con un golpe seco pero tranquilo, girando la llave de hierro en la cerradura, con una firmeza que resonó en el recibidor como el punto final de una larga etapa de sufrimiento y de traición familiar. Escuché los pasos lentos y arrastrados de Gonzalo alejándose por el porche, el crujido de la grava del sendero rural bajo sus pies descalzos y, finalmente, el regreso del silencio absoluto que siempre caracterizaba la paz de mi propiedad de Buñol. El proceso judicial avanzó durante los meses siguientes con la precisión implacable de un engranaje industrial bien engrasado. Gracias a la solidez de las pruebas caligráficas aportadas por Fernando Ruiz Gómez y al testimonio pericial de los inspectores de la agencia tributaria, la jueza del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia dictaminó la nulidad absoluta del aval de 350.000 euros para el ático de la Gran Vía, liberándome de cualquier responsabilidad hipotecaria de por vida. El Banco de Valencia, tras una serie de gestiones administrativas y el respaldo del seguro de depósitos, procedió a la restitución íntegra de los 124.500 euros que Gonzalo había sustraído de mi cuenta conjunta, fondos que transferí de inmediato a una cuenta individual de carácter restringido, donde nadie más que yo pudiera disponer de ellos. Gonzalo, por su parte, tuvo que enfrentarse a la cruda realidad de sus decisiones. Para evitar una pena de prisión efectiva de 4 años, su defensa jurídica tuvo que aceptar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía de Valencia, declarándose culpable de los delitos de falsedad documental y estafa dinástica. Fue condenado a 2 años de prisión suspendida, condicionados a la realización de trabajos comunitarios en la provincia, la pérdida de su licencia oficial para ejercer la arquitectura de forma independiente durante un período de 5 años, y el pago de una multa administrativa de 30.000 euros a la Hacienda española por desvío de fondos no declarados. Su estudio de arquitectura del centro de la ciudad fue liquidado para saldar las deudas con los acreedores y los suegros, y Patricia obtuvo la anulación civil del matrimonio por vicio de consentimiento en menos de 6 meses, borrando cualquier vestigio de la farsa social que Gonzalo había intentado construir. Hoy, 2 años después de aquella tarde de revelaciones en el salón de banquetes del Club de Encuentro, la vida ha recuperado su curso natural y pacífico en mi bonita finca rural de las afueras de Buñol. El sol de la mañana de verano comienza a filtrarse entre las hojas verdes de los limoneros de mi jardín, proyectando sombras doradas sobre la mesa de piedra del porche donde me encuentro sentado con una taza de café recién hecho entre las manos. A mis 66 años de edad, disfruto de una jubilación tranquila y desahogada, dedicada al cuidado de mis plantas, a la lectura de buenos libros de historia de la provincia y a las visitas semanales de mi viejo amigo Fernando Ruiz Gómez para compartir una paella en la terraza exterior de la casa. Gonzalo trabaja actualmente como delineante asalariado en una modesta oficina de construcción de una localidad vecina, percibiendo un salario sencillo que apenas le permite cubrir el alquiler de un pequeño piso compartido en las afueras de la capital. Cada primer domingo de mes mi hijo recorre a pie el camino de tierra que conduce a mi verja de hierro, vistiendo ropa sencilla de trabajador y con las manos limpias de toda soberbia. No pasa del porche, donde nos sentamos a tomar un vaso de agua fresca mientras conversamos sobre el clima, las cosechas de la comarca y las pequeñas novedades del pueblo de Buñol. Aún queda un largo camino para reconstruir el vínculo familiar que la ambición destruyó, pero por primera vez en muchos años veo en los ojos de mi hijo el respeto sincero hacia el viejo supervisor industrial que prefirió salvar su dignidad antes que sostener una mentira de grandeza dorada. Doy un sorbo a mi café caliente, sintiendo el aroma dulce de la tierra húmeda del este y la brisa fresca que baja de la montaña,
sabiendo que la verdadera justicia no consiste en destruir a quienes nos han traicionado, sino en recuperar el control de nuestro propio destino, con la frente en alta ante el mundo. Miro hacia el horizonte infinito de los campos de cultivo de la provincia de Valencia, donde el sol brilla con una intensidad que disipa cualquier rastro de las sombras del pasado, y sonrío con la paz absoluta de quien sabe que la dignidad de un obrero jubilado es un tesoro inquebrantable que ninguna fortuna del mundo podrá jamás comprar ni humillar. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.